Muy buenos, muy buenas tardes ya, a todos, todas por estar acá, a estudiantes de acá de la carrera de periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, estudiantes también de periodismo de otras carreras, de otras universidades, perdón, y también gente que no estudia periodismo o que está en otros lugares también. Gracias por venir. Les queremos dar la bienvenida a esta nueva instancia, a este nuevo espacio que estamos inaugurando hoy, junto a nuestras amigas de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas, que estamos muy orgullosos de esto, que es la Cátedra Lenka Franulich. Básicamente, creemos que es un espacio muy importante, que nos orgullece mucho poder tener, porque en Chile la historia del buen periodismo no se puede escribir sin poner a las mujeres en la primera línea, ¿ya? La lista de quienes podemos encontrar en ese espacio es súper larga. Raquel Correa, Mónica González, Patricia Verdugo, Yolanda Montesinos, Pilar Vergara, María Olivia Monkeberg, también Paula Escobar, Francisca Skognic, Marcia Scattelburri y muchas otras más. Han sido protagonistas, precursoras, han hecho escuela y dado cátedra sobre cómo hacer las preguntas más incisivas a los personajes más relevantes en los tiempos más urgentes, sobre cómo meterse en los lugares más oscuros y recónditos, allí donde se oculta lo que otros no quieren que se vea ni sea alumbrado, sobre cómo innovar y llevar el ejercicio periodístico más allá, a nuevos tiempos, y darle relevancia a la información de calidad en los momentos en que ha sido más necesario. Es en ese camino que ha sido construido y transitado por estas mujeres y otras tantas más, que es imposible no mirar atrás y encontrar al comienzo, dando el punto de partida, a la gran Lenka Franulich, que es considerada la primera mujer periodista de Chile. Me imagino que la conocen o la han escuchado alguna vez de ella. Con entrevistas punzantes a los personajes más relevantes de su época, que en la primera mitad del siglo XX, y una labor rigurosa, Franulich se alzó como un referente que abrió caminos y que consolidó el rol esencial de las mujeres en el periodismo. Creó el Círculo de Periodistas de Santiago y en 1953 participó en la fundación de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Por lo tanto, no solamente tuvo un rol importante en hacer periodismo, sino que en el cómo se enseña, cómo se forma y cómo se desarrolla el periodismo acá en Chile. Fue galardonada como la mejor periodista del año por la Sociedad Profesional de Mujeres Periodistas en los Estados Unidos y fue la única chilena que ha recibido ese honor. Más allá de los premios, de los logros, de los laureles que podría haber recibido, es el legado de ella lo que celebramos, rescatamos, porque hoy sigue vivo, sigue vigente y lo podemos ver en el periodismo actual y sobre todo en las mujeres y también en hombres que también han seguido ese camino, esa referencia y esa trayectoria. Y ese es el espíritu que desde 1963 viene también reconociendo la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas a través del premio que lleva su nombre, el premio Lenka Franulich, que cada año reconoce la trayectoria de mujeres que han marcado el rol del periodismo y que han resaltado el rol del periodismo acá en Chile y que son un ejemplo también de rigurosidad, de compromiso, del verdadero rol social que todos tenemos como periodistas, que todos queremos tener también como periodistas y que tratamos en las escuelas de periodismo, no solamente en esta, sino que también en todas las escuelas de periodismo de Chile, yo estoy seguro que es así, de poder transmitir a quienes van a ejercer este oficio y esta profesión en el futuro. Bueno, y por eso mismo estamos muy orgullosos de tener este espacio acá, de esta nueva instancia que estamos inaugurando hoy, que es parte de un convenio que firmamos la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado con la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas para realizar este espacio, esta cátedra, una vez por semestre de aquí en adelante, donde vamos a poder compartir las experiencias, las visiones, las críticas, los desafíos, las reflexiones de quienes han sido galardonadas por este premio y quienes actualmente evocan y mantienen vivo este legado del que hemos hablado que viene de Lenka Franulich. Y en esta ocasión vamos a inaugurar esta instancia, esta primera edición de la cátedra, junto a Mónica Rincón, que la pueden ver acá sentada al lado mío, que es una destacada periodista, la última ganadora del premio Lenka Franulich de la su edición 2024,
con quien vamos a profundizar un poco una conversación en profundidad. Vamos a conversar sobre estos temas que tienen que ver sobre todo con cómo está el periodismo actualmente, los desafíos, cómo ha cambiado, pero sobre todo también el rol de la mujer, los espacios que se han ido ganando, los desafíos que también todavía quedan, y también muchos tips y cómo se hace actualmente periodismo para lograr mantener la calidad y el sello de rigurosidad, de compromiso y de entereza y de la importancia de la información en pos de la ciudadanía y del mejorar la vida, la democracia, el sistema, de fiscalizar los poderes, del rol social que tiene el periodismo y cómo se sigue actuando ahora que, como se ha dicho muchas veces, yo creo que siempre se dice, el periodismo hoy, así como ven en el contexto, es más importante que nunca, es más necesario que nunca. Pero esa frase siempre sigue, ya se lo dije la otra vez a algunos en clase, y eso siempre va a ser así. Y para eso también siempre vamos a requerir hombres, mujeres y periodistas de todo tipo que hagan la pega como corresponde. Entonces, bueno, antes de que pasemos a la conversación con Mónica, también quiero dejar unas palabras también a nuestra socia acá, nuestra amiga, que es Patricia Alringo, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas, para que también pueda dar unas palabras desde la asociación para dar inicio a esta cátedra. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por este espacio. Qué bueno que vinieron. Saludarte a ti y darte las gracias, ¿no? Mi amigo Juan Pablo Figueroa, a la Mónica Rincón por estar acá. También tenemos a nuestra secretaria general de nuestra asociación, Macarena Cifuente, y a nuestra socia que siempre nos acompaña, Nancy Ortiz. Nuestra asociación tiene 63 años de historia. Todos conocen el Colegio Periodista, pero la asociación nos conocen poco. Y entregamos los dos premios más importantes del periodismo nacional y para las mujeres periodistas. El premio Lenka Franulit, tal como lo dijo Juan Pablo, reconoce la trayectoria periodística de las mujeres, y el premio Raquel Correa, que reconoce a la mejor entrevistadora del país. Y en este caso, nuestra Mónica, que es la última premio Lenka Franulit del 2024. Y a propósito de eso, sale por parte de nuestra asociación el crear esta cátedra Lenka Franulit, porque descubrimos, ¿cierto?, que tenemos muchas premiadas, tenemos 47 premiadas, la 47 de la Mónica, pero no tenemos espacios para dar a conocer a estas mujeres que han marcado la historia del periodismo nacional. Y es así como nace esta cátedra Lenka Franulit, en asociación con nuestra Universidad Alberto Hurtado, con Juan Pablo Figueroa, que nos recibió y que se sumó inmediatamente a este convenio, que además tiene no solo la cátedra, sino busca hacer espacios de discusión, de educación, de sacar textos y contenido perdurable en el tiempo. Lenka Franulit era una mujer visionaria, de gran ética y rigurosidad, pero también se caracterizó por abrir espacios a las mujeres y al periodismo. Y esa es nuestra misión. Nuestra asociación es una asociación formativa, es una asociación que busca dar a conocer las mejoras de la profesión del periodismo, pero de las mujeres periodistas. Y la elección de Mónica Rincón como premio Lenka Franulit 2024 responde a destacar a la trayectoria, reconocerte como periodista, que estás en constante búsqueda de la verdad, de ejercer un periodismo que inspira a nuevas generaciones, con objetividad, asertividad, y creemos que tú representas ese espíritu, y eso es lo que dijo además la comisión, esta comisión del premio, que está formada por el director de carrera de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, el Premio Nacional de Periodismo, que también es una mujer, que es Patricia Stambuk, la última premiada Lenka Franulit, que fue Patricia Silva. Ustedes eran muy chicos, pero para nosotros como generación fue una de las primeras periodistas políticas, hizo canal Almorzando en el 13, y ella es la precursora, además de que este premio tuviera una continuidad cuando asume en el 2015. Así que buscar estos espacios para las mujeres para nosotros es súper importante, y para las nuevas
generaciones. Y de Mónica, Mónica tiene más de 25 años en el ejercicio de la profesión. Tienes una destacada trayectoria en medios de comunicación como La Cultura Entretenida, Estado Nacional, 24 Horas de TVN, conductora de Radio Bio Bio, Radio Amadeus, columnista de CIPER y actual conductora de CNN, donde se ha relevado su participación en programas como Conciencia Inclusiva, CNN Prime y Tolerancia Ceros. Cabe decir que en el 2023 la revista Forbes la reconoció como una de las 30 mujeres más poderosas del país. Así que para nosotros es un honor tenerte aquí. Estamos contentas, agradecemos a la Universidad Alberto Hurtado, nuevamente a su director Juan Pablo Figueroa por sumarnos en esta iniciativa que busca entablar espacio para visibilizar el buen periodismo, tal como lo señalaba, a las mujeres periodistas y ser un aporte para ustedes, las nuevas generaciones. Así que sin más, damos este espacio que lo va a dirigir aquí nuestro director de carrera y una conversa entre con Mónica. Gracias. Muchas gracias, Pata. Bueno, Mónica, bienvenida. Muchas gracias y sobre todo lo primero, felicitaciones por el reconocimiento del premio Lenka Franlich, que me imagino que también debe ser, no es el primer premio que recibes, pero también es uno de los premios más importantes para la trayectoria de mujeres periodistas acá en Chile. Sí, no, primero agradecer por la invitación, gracias a todos ustedes por estar hoy día también acá y tener la inquietud de conversar, de escuchar y también espero de preguntar en esta conversación. Súper bonito, les voy a contar una anécdota no muy glamorosa, pero cuando me llamó el jurado y Patricia, estaba en el dentista. Entonces yo figuraba hacia atrás, en la silla del dentista, toda anestesiada, y me llamaron y yo pensé que era mi hijo en el colegio, que le había pasado algo. Entonces me siento, aprieto la videollamada y aparece el jurado de Lenka Franlich. Y yo como que me hago así porque tenía la mitad de la cara caída. ¿No? Entonces yo figuraba así, decía, no puede ser que estoy... Porque yo como que mis amigos dicen que soy un meme y soy un poco un meme. Entonces me pasan todas estas cosas. A otro lo hubiera recibido en un café, en una biblioteca, en algo muy glamoroso. Yo estaba en el dentista. Y sí, me sorprendió, me alegró y fue muy bonito más el proceso de postulación que lo decidieron, lo iniciaron Matilde Burgos, que es compañera mía en CNN Chile, y Mónica González, que para mí también es una maestra y una madre periodística. Entonces fue muy bonito la gente que se sumó, que firmó. Es siempre una sorpresa, sobre todo si crees que trabajas en un periodismo que busca, como yo creo que tiene que ser el periodismo, que no tenga como objetivo incomodar, pero que tampoco se inhiba por incomodar. O sea, que nunca, no esté buscando incomodar al otro, pero que no sea tema si va a ser algo incómodo para ti o para el entrevistado o para el que vas a informar. Puede ser un reportaje, puede ser una crónica, ese momento. Entonces, sí, fue una sorpresa, es un tremendo honor. Me da mucho pudor porque veo los nombres que están en esa lista y encuentro que estoy cero a la altura. Entonces, de verdad, muy bonito, muy emocionante. Y también yo lo tomo, yo sé que Patricia me dijo, no, si esto es un reconocimiento a ti, pero yo también lo tomo como un reconocimiento sumado a cada uno de los equipos con los cuales he trabajado. Primero porque sin ellos, el que cree que se construye solo en periodismo, está súper equivocado. Y porque he aprendido mucho de ellos. Mucho de lo que yo soy, para bien o para mal, tiene que ver con personas que me han dado la mano, de las cuales he aprendido, a las cuales he visto ejercer el periodismo. Entonces, por eso muy agradecida. También lo tomo como un reconocimiento también para ello. Yeah. Sí, tienes toda razón, ahí el trabajo en equipo es clave. Y sí, yo creo que no eres la única persona que de repente han llamado en los premios que de repente están en momentos muy incómodos. Qué bueno. Pero también he sabido de algunos que también son inoportunas las llamadas en ese sentido. Mónica, ¿sabes qué te quería llevar a hacer una poco mirada hacia atrás? Un poco hacia atrás para después volver para acá. Porque, bueno, Lenka Franlich eran otros tiempos, había que abrirse espacios, había que pavimentar una senda que se empezó que ella fue clave en ese camino, pero después muchas personas lo han ido construyendo y que tiene que ver sobre todo, más allá del nombre de Lenka Franlich, más que allá la persona, son los principios, son el legado, los valores que vemos en el periodismo que ella hacía, que ella representa, que se rescata con el premio, pero que también lo vemos
actualmente, más allá también de lo que tú sientas de repente que sí, veo que puede ser de repente, es raro de repente sentirse, sí, lo ven caracterizado en mí, no sé si yo lo siento así. Pero ¿cómo lo ves tú también esos valores actualmente en el periodismo chileno? ¿Cuáles tú crees son los espacios donde podemos verlo, podemos identificarlo, o donde hay espacios también como para poder sentir que eso sigue vivo frente a los cambios que ha habido, frente al vértigo de la información, al vértigo de los cambios también que están sucediendo en el país, en todo tipo de ámbito político, económico, en el mundo también? Entonces, ¿cómo se mantienen también esos valores en el trabajo dentro también de una industria que también está en crisis y que también es muy difícil también mantener esos espacios para que surjan? Sí, yo creo que pues también interesante que hablé un poquito de esos peligros del periodismo. Para hablar de eso, yo creo que el periodismo hay que prepararse mucho, entonces traje también mi apunte de algunas cosas. Y creo que para eso, si me permites, me gustaría un poco definir cómo veo yo qué es el periodismo, para hablar de esos valores. Yo, lo primero que me gustaría decir, no sé si necesariamente en ese orden, pero me parece que el periodismo, más que una profesión, yo lo definiría como un oficio. ¿Y por qué como un oficio? Porque me parece que es algo, cuando digo oficio me refiero a algo artesanal, en el sentido que se construye día a día. El periodismo no es una carrera de 100 metros planos, es una maratón. Y creo yo que es una maratón, además, que para graficarla no se corre derecho, sino que se corre como así, con momentos ascendentes, descendentes, como una especie de espiral. Y requiere trabajo constante en hacer notas, en hacer entrevistas, en reporteos, en preguntar una vez, preguntarse uno mismo otra vez, en buscar más información, buscar esa imagen, cambiarla en la nota, en la pregunta hacer una pregunta, volver en tu pauta a volver a hacerla porque no era tan bueno, buscar más datos, buscar un poco más de la historia del entrevistado, llamar a gente para preguntar. Entonces creo que es un oficio, en ese sentido lo digo, que creo que tiene mucho artesanal, que el trabajo se construye día a día, uno sobre otro, y uno mismo se va construyendo y deconstruyendo día a día. Creo que a ustedes se lo han pasado, a todos los que están en sus carreras y a los que ya salimos hace hartos años también, es información, pero también es interpretación y también es opinión. Ha habido me ha pasado en distintas épocas del trabajo que se cuestiona, por ejemplo, el periodismo de opinión, si puede existir o no, y a mí siempre me llamaba la atención que cuando, por ejemplo, empezamos en CNN Prime a hacer columnas de opinión en televisión, hubo mucha polémica, y yo decía, pero ¿por qué tanta polémica si, por ejemplo, en el periodismo deportivo opinan todo el rato? ¿Por qué tanto? ¿Será porque aquí hay hartos poderes que se pueden sentir como tocados cuando uno opina? Decía yo. Era en medio además de los temas de escándalos de corrupción. En esa época nos fuimos con Daniel Matamala a CNN Prime. Yo decía, ¿qué hay que generar el periodismo? A algunos les puede gustar y otros no, de farándula. ¿Qué es sino opinión? Y ahí nadie se cuestiona, pasa lleno de opinión. El periodismo de cultura, o sea, crítica, está lleno de crítica. Y tú dices, pero entonces, ¿por qué no pueden haber columnas de opinión? Si hay editoriales en los diarios, no las había tanto en esa época en las radios, porque no puede haber en televisión. Me llamaba mucho la atención que se restringiera solo a programas de opinión y se les negara a los periodistas en su trabajo, distinguiendo muy bien lo que era opinión y lo que era información, a hacerlo. Yo tengo una obsesión también con que creo que el periodismo es democratizar la información. ¿Y en qué sentido digo democratizar la información? Primero, la búsqueda de la verdad, de esa verdad posible, porque claro, si alguien nos miente descaradamente y no tenemos cómo chequear esa mentira, bueno, si yo le pregunto a alguien si le gusta algo, yo no tengo cómo chequear si es verdad o no, a menos que sepa de gustos anteriores, pero si no tengo ese registro, hay veces en que no podemos desarmar una mentira o hay una media verdad y no puedo, pero buscar la verdad, contar esa verdad, explicar este mundo que es cada vez más complejo, democratizarlo también en el sentido de acceso a las fuentes, de dar más acceso a fuentes diversas, buscar nuevos expertos. Hay muchos temas en que están instalados 2 o 3 expertos y nadie más habla. Lo puedo llevar tal vez al extremo en uno de los temas que a mí mucho me apasiona, que tiene que ver con la inclusión. En general, hasta hace algunos años, las personas en situación de discapacidad no eran entrevistados. Se hablaba sobre la discapacidad, pero ellos nunca hablaban. Es una cosa rarísima, es como que hablaban sobre ellos y nunca se sentaban en un panel de televisión o nunca se les preguntaba. Ese es un extremo, pero pueden haber otros más.
Y democratizar también respecto de los temas. O sea, estar siempre tratando de buscar los temas. Muchas veces la sociedad la que nos pone a los periodistas los temas en carpeta y debiéramos tener radares y alertas y antenas mucho más prendidas. El tema de las mujeres también es un buen ejemplo respecto de democratizar la información en el sentido que, me acuerdo cuando empezamos hace mucho tiempo, estaban 24 horas y quería hacer un programa de análisis internacional. Yo le digo a mi jefe y me decía, pero ¿cómo si no hay? Yo le decía, imagínate como un tolerancia cero, pero de temas internacionales. Porque claro, en otros países es súper común, pero no había ni un solo programa de análisis internacional. Yo decía, con panelistas, no sé qué más, y que sea paritario. ¿Para qué? Me dijo. No, que el panel sea paritario en el sentido de tener un pool de expertos, mitad hombre, mitad mujer, y después se combina como sea, 2 hombres, 2 mujeres, depende del capítulo. ¿Y de dónde va a sacar mujeres? Y yo llevaba 8 meses conversando con cientistas políticas, convenciéndolas además de que era una buena idea que aparecieran en televisión, porque ellas dudaban mucho de sus capacidades. Y resulta que le presenté un listado de 16 mujeres que no estaban en televisión y que hoy día están todo el rato en televisión. Esto fue ya hace casi 20 años, o no sé, 15 años, no, como 20 ya. Y aparecieron. Y hoy día es súper común. Entonces a eso me refiero con democratizar también las fuentes. Lo otro que yo diría que es uno de los valores importantes, que yo lo veo también en muchos periodistas, yo entiendo cuando se dice la objetividad, pero yo más que en la objetividad creo en la independencia. Es decir, les voy a poner un ejemplo de algo que hice muy mal. En el funeral de Yasser Arafat, fue en la Mucata, que es el como cuartel de la Asociación Nacional Palestina, y en un momento cuando él muere, se tiran todos encima del ataúd. Y yo en la transmisión que me tocó hacer dije, bueno, aquí este momento es complejo, hubo un desborde de seguridad, no sé qué más, y después seguimos en otros temas y todo. Termina la transmisión y me llama un amigo del Instituto de Estudios Árabes y me dice, oye, pésimo tu comentario. Y yo le digo, ¿pero por qué? Me dijo, no, sí sé que no lo hiciste con mala intención, pero eso no es un desborde de seguridad. Y yo le dije, ya, ¿y qué es? Ya, le dije, estáis súper marcados, le digo, ya, estáis súper camiseteados, eso fue un desborde de seguridad, no sé qué más. No, me dice, en la cultura árabe, hacia el final del funeral, es costumbre tirarse encima del ataúd como una forma de expresar el dolor. Claro, y yo no es que no fui objetiva. Yo dije lo que pensaba independiente de a quién le molestara. Desde esa perspectiva fui objetiva. Y dije objetivamente lo que veía. Y fui perdón. No es que yo no fui independiente. Yo fui independiente y dije independiente de a quién le molestara lo que estaba viendo. Y no tuve como ningún... En ese sentido, no fui independiente. Pero no fui objetiva porque estoy mediada por una cultura judeocristiana que me lleva a pensar en otra forma un funeral. Entonces a eso me refiero que todos tenemos ciertos sesgos que nos marcan de alguna manera y a veces se nos nubla la objetividad. Hay que tratar de que no, hay que tratar de despojarse esos sesgos, pero lo que no tienes excusa es que tu independencia se nuble. Es decir, que si eres católico, preguntes desde un bando católico, si eres ateo, también lo hagas así y trates de incomodar al otro solo porque el otro sí cree. No, o sea, a eso me refiero con que creo sobre todo en la independencia. Creo que los periodistas no podemos tener militancia, salvo en un caso, en las dictaduras. En las dictaduras, sean de izquierda o de derecha, los periodistas siempre estamos en la oposición. Corrijo, siempre debiéramos estar en la oposición. En donde sea, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, siempre debemos estar en la oposición. Creo que no somos activistas tampoco. No somos activistas, pero sí adherimos a valores. Y esos valores los tenemos que encarnar en nuestro oficio. O sea, una violación de derechos humanos es una violación de derechos humanos a quien sea, en el tiempo que sea, te caiga bien, te caiga mal, la corrupción se cuestiona siempre. Y creo que el periodismo requiere de ciertas cosas, estoy haciendo un resumen de un punteo, pero requiere también tener una requiere construirse entre muchos, por el valor social que tiene, por la responsabilidad que tiene informar a otro, y requiere construir una red de expertos que te ayude y que te apoye. Los periodistas no somos médicos, no somos economistas, no somos tantas cosas, ¿no? Pero tenemos la obligación de extraer el máximo de información a quien tenemos al frente, sea que estamos en un programa científico, estamos en un programa político, estamos con un historiador, estamos con un cantante. Tenemos la obligación de lo que no sabemos informarnos para que la gente realmente obtenga el máximo de información de esa entrevista, de ese reportaje, de esa transmisión. Y por eso yo creo que esta red de expertos es súper importante construirla, aprender de otros colegas
mirar cómo ejercen el periodismo otros, en radio, en televisión, en medios electrónicos, en medios escritos, leer a otros, medios, escuchar, ver de otros países, y requiere una curiosidad que tiene que ser inagotable, creo yo. Creo también que el periodismo es con llorar, pero sin nublarse. Yo creo que el día en que... ¿En qué año están ustedes los que están acá? ¿En qué año están de periodismo? Primero, segundo, hay tercero también. Tercero, cuarto. Ya, hay de varios años. Yo te voy a hacer una contrapropaganda en la siguiente sentido. Yo creo que el día que a ustedes no les importe, estudiando, trabajando, lo que le pasa a las personas para las cuales ustedes trabajan, el día en que la muerte de un niño no los conmueva, que no los conmueva o la masacre en Gaza o el ataque terrorista de Hamás, que no los conmueva o no les indigne, que la violencia sea la forma de atacar políticamente a alguien, creo que ese día tienen que retirarse o de la carrera o del medio donde están trabajando. Ahora, la emoción no les puede nublar. Eso sí también, no les puede nublar para tener la cabeza fría o temperada para hacer las preguntas que tienen que hacer o para recoger las imágenes que tienen que recoger, para trabajar en lo que sea. Yo, para ir cerrando con esta primera pregunta, que quería como exponerles un poco de lo que pienso que es el periodismo, en el terremoto del 2010, a mí me tocó dar la noticia. En TVN fuimos el primer medio que estamos en 24 horas, llevaba un año recién funcionando ese canal. Ya como a los 35 minutos estábamos al aire. Me encontré con Gerson del Río, que era el editor general del 24H, y un operador, y entre los tres empezamos la transmisión. Yo no sabía en ese momento que el epicentro estaba en Concepción, que es donde yo soy, donde vivía todavía mi papá, mi mamá, dos de mis hermanos. Y empezamos la transmisión y después de una semana me mandaron a mí a Concepción, relevé a Amaro, pero cuando estábamos al aire, Gerson en algún minuto me dice, estamos sin internet, sin luz evidentemente, y en un momento me dice, tengo que decirte algo, pero tranquila. Bueno, típico cuando te dicen eso es que no, y está tranquila. Pues. O sea, cuando dicen tranquila es porque te van a decir algo que es malo, evidentemente tranquila. Y digo, ¿qué pasó? Y me dice, el epicentro en Concepción. Yo no había hablado con mis papás, con mi hermano, y sabíamos que la situación era extremadamente seria, que había un edificio que se había caído, no sabíamos dónde. Y se me secó la garganta, no podía hablar. Me acuerdo de un compañero que me llevó un vaso de agua. Y aún así tienes que ser capaz de superar ese momento y seguir trabajando. O una semana después, me enviaron para allá. Yo quise hacer, se cumplía la primera semana, entonces quise ver en la noche cómo estaban viviendo las personas que se habían ido en Talcahuano y estaban, gracias a los pescadores, se habían ido al cerro y habían perdido todo. Realmente era un pequeño campamento de plástico. Y yo no sé si ustedes han visto los niños cuando están como obstruidos, que cuando uno los escucha, respirar es como... Y yo iba caminando en la noche, sentía el olor a humedad que penetraba y se escuchaba esa respiración de los niños chiquititos. Entre medio puros plásticos, porque de carpas ni hablar. Y después me llevaron a una parte donde estaban todavía apilados los cadáveres. Y sentías el olor a muerte. Y eso es importante, pero esa emoción que tienes que sentir te tiene que movilizar, no paralizar y no nublar. Y ese es un primer resumen que hago de cómo veo el periodismo. Y tú me decías cómo lo veo en Chile. Yo veo muchos de estos valores en muchos periodistas en nuestro país. Creo que hay buen periodismo. Y también creo que hay muchos peligros hoy día para el periodismo. Pero creo que hay grandes baluartes del periodismo de los cuales aprender. Y yo tengo muchísima esperanza en ustedes y en las nuevas generaciones que están trabajando en los medios, porque veo que son un cohete a chorro, que saben mucho, que se manejan con las nuevas tecnologías. Trabajo en un equipo en CNN Chile donde mis colegas jóvenes tienen una alta comprensión del rol que tienen para la democracia en Chile como periodistas. Y que me da mucho orgullo, y trabajan, y leen, y se esfuerzan, y hacen las preguntas que tienen que hacer, y estudian, preguntan,
Entonces yo creo que hay buen periodismo, pero también hay muchas amenazas hoy día. ¿Cuáles crees que son esas amenazas y esos peligros actualmente? Fíjense que las anoté. Bueno, uno es la crisis económica en general para todos los medios. O sea, si ustedes se fijan, en general todos los equipos están más pequeños. O sea, todos los equipos se han ido reduciendo y esto tiene hartas consecuencias en los temas que se pueden tratar. O sea, hay temas increíbles. Me encantaría hacer, ponte tú, un especial internacional de Ucrania, pero o sea, viajar a Ucrania, bueno, tampoco antes hubiera sido tan posible, pero hubiera sido más posible en alguna época y hoy día los temas que puedes tratar. La investigación, si se fijan, bueno, es que ustedes son muy jóvenes, pero cuando yo tenía la edad de usted o cuando era más chica todavía, había no sé cuánto, no sé, informe especial, contacto, había una cantidad de programas televisivos de investigación, pero además de revistas, de diarios. Había más diarios, más revistas, más programas de investigación. Eso se ha reducido muchísimo. Y eso es un problema para fiscalizar al poder. Había muchos más corresponsales y canales regionales. Hoy día se ha disminuido también eso y esto trae un problema. Yo no sé si ubican a Antanas Mockus en Colombia, pero fue un fenómeno electoral en su momento. Lean el caso de él. Todos creían y todas las encuestas y la sensación ambiente era que iba a ganar, pero había poca conexión de los medios de comunicación que se enamoraron de este candidato, que era muy atractivo, pero que no fueron capaces de captar que con la gente no había conectado. O el Brexit. O sea, la gente pensaba que se iba a rechazar la salida del Reino Unido de la Unión Europea y no. O la elección de Trump, que para muchos la primera fue una sorpresa completa. Entonces, El acuerdo de paz en Colombia también. Mira, ahí lo tenía. Me tocó ir a cubrir la ceremonia, pues fue una cosa tan curiosa. Estaban tan seguros que se iba a ratificar en ese plebiscito el acuerdo de paz en Colombia. Tan seguros que ustedes saben que hicieron una ceremonia de celebración de este acuerdo antes del plebiscito. Así fue. Todos los políticos vestidos de blanco en Colombia celebrando este acuerdo y no se había hecho el plebiscito. Y me tocó estar ahí, de hecho entrevisté al expresidente Uribe, que era muy crítico de este acuerdo, y no se dieron cuenta que muchas de la campaña en contra que se había hecho es la que había calado en la gente. Entonces creo que esta desconexión, no tener tanto, o sea, toda esta rabia de gran parte de ese norteamericano, de la América más profunda, que fue captada por Trump, no fue captada por los medios de comunicación, y quizás cuántas cosas hoy día no estamos escuchando porque no tenemos a ese periodista que es del lugar, que conoce el pueblo, literalmente el pueblo, estoy diciendo no el pueblo, el lugar pueblo, que conoce las ciudades, que conoce más de provincias, que sabe cuáles son los problemas, que sabe cuáles son los anhelos, los miedos. Entonces, claro, vamos perdiendo conexión. Otro de los peligros que yo veo es que muchas veces se instala no la mentira, sino la media verdad. Hay veces que un entrevistado no te miente, pero te dice una media verdad, resguardándose después de un posible contraste futuro. Y desmontar una media verdad muchas veces es más difícil que una mentira. Las redes sociales me parecen que son un gran aliado, pero también un gran peligro, porque hay una premura por golpear, una premura por salir. En el estallido fue muy duro y muy difícil, porque a través de las redes sociales llegaban kilos de imágenes de casos, de temas, para un lado, para otro lado, y no teníamos capacidad de chequear tan rápido toda esa información, y la gente muchas veces pensaba que estábamos tapando, que éramos o fascistas o comunistas, y que estábamos tapando información, y la verdad es que responsablemente no alcanzábamos a chequear la cantidad de información que circulaba en las redes, y en las redes, cuando no son medios de comunicación, también la desinformación es más impune, y crea además estas burbujas informativas que por más que tú le muestres a alguien muchas veces los hechos, la conexión emocional con esa mentira o media verdad es más fuerte. Creo que también hay otro problema que es... creo que los poderosos, y cuando hablo de los poderosos no hablo solo de los políticos, hablo de poder en gremios, en medios, en todo tipo de fuentes, económicos, políticos, religiosos. Creo que están incentivando muchas veces algo que es bastante perverso, que no se nota tanto en democracia, pero va a ser más peligroso si algún día estamos en un riesgo autoritario, en una dictadura, y es buscar instancias en donde hablar que sean amables. En otros países, como en Reino Unido o como en Francia, hay una cultura mucho más fuerte, un periodismo más inquisitivo. Y creo que aquí hay espacios inquisitivos también, por supuesto, pero hay muchas fuentes que prefieren estar en espacios donde no se los cuestione a fondo. Y yo creo mucho más en lo que dijo Angela Merkel,
que es una política conservadora todo esto, en que ella decía, cuestiónenme más. Cuando asumió uno de sus mandatos, le dijo a la prensa y le pidió, cuestiónenme más y no menos. Yo espero una prensa vigilante en lo que yo hago y a mí me gustaría que en general los poderosos en Chile buscaran ser más escrutados y no menos. Porque mientras el escrutado es el del frente, aplauden, cuando son escrutados ellos no, o los de su lado no. Y porque los músculos se atrofian. Y el día en que tengamos un autoritario de izquierda o de derecha, los del otro lado van a extrañar una prensa más vigorosa o una prensa más inquisitiva. Porque yo creo que el periodismo no es buscar incomodar, pero el periodismo que nunca incomoda es relaciones públicas y no es periodismo, con todo el respeto que le tengo a las relaciones públicas, pero es otro rol. Entonces creo que ese es otro también, el que se instale en el fondo, porque al final, si yo hoy día tengo al Papa de entrevistado, aunque no le pregunte nada, va a ser noticia. Aunque yo le pregunte cómo está, va a salir en todos lados. Entonces el incentivo me parece un poco perverso a veces, porque si no incomodas mucho, vas a tener siempre a los entrevistados, si incomodas mucho, no. Entonces el justo medio, no buscar incomodar como objetivo, pero no inhibirte, eso requiere también que las fuentes entiendan aquello y valoren el ser cuestionado, porque la corrupción, los abusos, los desbalances de poder tienen también como uno de los frenos, no solo la legislación, sino también debiera tener como uno de los objetivos de vigilancia el periodismo. Pero ahí, por ejemplo, en ese sentido, por una parte está claro, están los poderes que no quieren ser fiscalizados, que no quieren ser acorralados, de cierta forma. Pero también están los periodistas y los medios que de repente juegan también ese juego de no cuestionarlos más, no ir para allá. Tú, por ejemplo, recién mencionabas el Papa. El Papa cuando vino en 2018, no sé si se acuerdan, no sé si se acuerdan también todos que hizo ruta por todo el país, vino Sí. en un viaje desde el Vaticano hacia Chile, con un vuelo lleno de periodistas, pero la única pregunta que había que hacerle en ese momento se demoró más de una semana en llegar y que fue de una periodista de Radio Bio Bio que lo pilló 3 segundos en medio en Iquique. Mientras tanto, de hecho, muchos colegas de repente actuaban casi como groupies, que era como, de repente, me acuerdo que yo veía la cobertura y era como, ¿por qué nadie le pregunta lo que hay que preguntarle sobre las violaciones, a los abusos de los niños, sistemáticos en la iglesia chilena, en la iglesia del mundo también, que en ese momento teníamos casos por cada piedra que se levantaba, había un caso de abuso en la iglesia católica. Y me acuerdo que veía colegas que de repente llegaban y preguntaban, en vez de hacerle preguntas, pueden mandar un saludo para la juventud chilena. Entonces actuaban también como un rol eso. ¿Cuál es la responsabilidad ahí de los medios también de ponerse frente a estas fuentes y tomar ese rol realmente de fiscalizador? Y dos, también de responder y tomar decisiones en función de lo que es el interés público. Y eso también, y esto último también me lleva a lo que últimamente ha pasado también por el tema de las filtraciones, que ha sido marcado mucho respecto, y ha sido muy criticado respecto, incluso dentro de muchos círculos periodísticos, el exceso de las filtraciones para la investigación periodística y que muchas filtraciones son básicamente lo que marca la investigación, lo que está saliendo ahora. Claro, hay muchos colegas que agarran eso y después sobre eso hacen investigaciones increíbles. Pero hay otros que de repente agarran eso y simplemente lo tiran, sin también ponderar bien qué información hay, cuál es la responsabilidad también en la selección de qué es lo que pongo allá, los chats básicamente los chats de la exalcaldesa Iresi Hasler con la diputada Cariola, que mezcla irregularidades o eventuales irregularidades con también conversaciones privadas y que en los medios también han salido sin una ponderación, casi como si fueran exactamente lo mismo. ¿Cómo ves tú también cuál es el rol que deben tener los periodistas en la selección y en finalmente hacer un control también de qué es lo que efectivamente sacamos al público y qué es lo que no? Ahora, mira, en lo del Papa, yo encuentro que la pregunta de la colega de Radio Bio Bio fue notable, notable. Y fue, en el fondo, es como cuando el emperador está desnudo. O sea, fue eso. Pero también tengo que decir que cuando lo pudo tener frente a ella, Matilde Burgos le hizo una cantidad de preguntas que fueron la segunda vez que estuvo desnudo el emperador. Sí. Porque fueron
súper certera. Y alguien que ha cubierto Iglesia mucho tiempo y que es un ejemplo en ese sentido de alguien, o las que le hizo al cardenal Errázuriz en su momento. Entonces, incluso alguien que ha cubierto mucho tiempo Iglesia y que podría ser más complejo para ella, es capaz de tomar distancia y hacer las preguntas que tiene que hacer. Pero yo no tengo idea, no le he preguntado, como que se lo voy a preguntar, pero me imagino que tuvo costos para ella dentro de sus fuentes, porque pierde fuentes, me imagino también. Pero eso es lo que hay que hacer. Entonces, reivindico que también hay quienes hicieron el trabajo que tenían que hacer, como esa colega en Radio Bio Bio o como Matilde Burgos en CNN Chile. Y respecto del tema de las filtraciones, es complejo. Yo creo que no podemos renunciar a jerarquizar, contextualizar, explicar. Pongo como ejemplo, por ejemplo, el trabajo de Nicolás Sepúlveda, me parece brillante porque es un trabajo en CIPER, ahora en The Clinic, que a partir de filtraciones, no es solo, él no es que le filtren y para empezar a lograr llegar a esa información es mucho tiempo de trabajo y a partir de aquello hace todo un trabajo de chequeo impresionante. Es más, primero a veces investigando por su cuenta, llega a temas y la filtración del dato llega después. No es al contrario, o sea, cuando ya llega con toda la información, la otra persona filtra algo. Ahora, nunca hay que desconocer que siempre hay interés detrás de quien te filtra, que hay que poner contexto, que hay que poner información. Ahora, en general yo prefiero más que menos. O sea, prefiero que hayan reclamos, porque también creo que, por ejemplo, en el caso Penta, yo me pregunto en los casos de platas políticas, si es que sin una prensa que siguió vigilante en el tema, si es que se hubieran avanzado con lo que se alcanzó, poco y nada también a avanzar, pero supimos mucho de cómo funcionaba la política en Chile y no sé si en ese trabajo la prensa se hubiera avanzado lo que avanzó, Watergate también, porque si vamos a esperar en el fondo hasta que hayan fallos judiciales para poder informar algo, también estamos bien fritos. O sea, nos vamos a venir a enterar cuando estén muertos los integrantes de las redes de corrupción. Sí, denle nomás. ¿Sí? Ya, yo te quiero preguntar, ¿cómo haces tú tu trabajo con las fuentes? ¿Cómo buscas tus fuentes? ¿Cómo las fidelizas? Pensando en los que están estudiando periodismo y empiezan a construir sus primeras Ustedes, redes. chiquillos, también pueden hacer preguntas si quieren hacer preguntas. Sí. ¿Cómo construir una buena fuente? ¿Cómo se cuida y cómo se construye esa relación? Sobre todo cuando tienes que a veces dar información que puede ser complicada. Hay dos tipos de fuentes, para mi gusto. Uno que son las fuentes que le llamamos fuentes expertos, como de contexto, que se construyen durante años. Yo también hago un programa de análisis internacional. Primero lo hice en 24H, ahora lo hago en CNN. Y esa red de expertos me ha demorado, yo creo que 15 años en construirla. Entonces es buscar en universidades. Yo hago una cosa que se llama pesca de arrastre, que si me toca una cobertura, no sé, invento, Perú. Empiezo con los analistas, ya yo les pido datos de políticos, los políticos de otras personas, no sé qué más y todo, y así empiezo una cosa, amigos. Tengo muchos amigos, entonces con mi amigo, oye, ¿alguien conoce a alguien en Perú, no sé qué más, o de tal tema? Ay, tú eres este gallo empresario. ¿Tú conocí a otro empresario en Perú, no sé qué más? Ese me da el dato del otro, entonces por eso le llamo pesca de arrastre, porque es una cuestión inmensa para construir eso. O para la cobertura puntual. Yo la cobertura última que hicimos de Estados Unidos me demoré 6 meses previos en trabajarla. 6 meses. Y esta construcción de expertos es larga, o sea, economistas, y de economistas que se van construyendo en cafés que se toman, conversaciones por teléfono, libros que lees de ellos, seminarios a los que vas y te quedas conversando. Y sobre todo que en el caso de los expertos, ellos agradecen mucho cuando ves que tú usas la información que te da. O sea, que efectivamente se utiliza en preguntas, en reportajes, no siempre en cuñas que ellos aparecen o ser nombrados en algo escrito, cuando he hecho reportaje escrito, en radio. Entonces, esa fidelidad se da del ser fiel a lo que ellos te explican y que ellos vean que tiene utilidad lo que han dicho. Eso por un lado, y que has estudiado, y que estudias, y que si te dicen, oye, pero léete esto antes de que conversemos, te lo lees. O sea, hay una construcción de harto tiempo. Y las otras fuentes se dan también en la conversación, en el café, mucha conversación, mucho buscar a la gente, conversar con ellos, y también pierdes harta gente. O sea, hay veces en que le hiciste la pregunta que le tenías que hacer y tú sabes que nunca más te va a contar algo. Y no traicionar tampoco los acuerdos a los que llegas con tu fuente, que tienen que ser siempre acuerdos válidos. O sea, el off es un acuerdo y si tú aceptas un off, no se puede romper. O sea, no puedes nombrar quién te dijo algo si es que es en off.
Entonces puedes llegar por otra fuente, lograr que otro te lo diga en on y que eso sea un insumo primero. O si yo nunca hago acuerdos de esto, no me lo pregunte. Pero de repente sí me tocan entrevistados que me dicen, pucha, este tema es súper importante y nunca me lo preguntan, ¿podríamos hablar también de eso? Y eso me parece válido, porque además son temas nuevos que una vez no tiene idea que están en carpeta y ya, hablemos también de eso. Entonces son procesos de años, pero hay que saber que hay fuentes que vas a perder de repente en ciertos momentos por preguntas o por casos o por opiniones que no les gustaron. Mónica, y en ese sentido, ¿cómo te presentas? Porque tú, bueno, yo creo que tú eres una de las grandes entrevistadoras que hay en este momento en la televisión chilena, capaz de entrevistar a cualquier persona desde los programas que has hecho de análisis internacional, de inclusión, los temas también políticos, y te ha tocado enfrentar también entrevistas muy complejas. Voy a poner dos sobre la mesa. Manuel Contreras. Hace ya bastantes años, cuando él estaba preso en Punta Peuco. Y hace muy poco, Jean-Pierre Matus, el ministro de la Corte Suprema. Son dos entrevistas que en sí no tienen nada que ver una con la otra, pero que sí son súper buen ejemplo para mostrar también que son, personajes difíciles, complejos, tanto desde los cuestionamientos que se le están haciendo, qué es lo que representan esos personajes, también, y que también son personajes difíciles de entrar y que tienen carga emocional, carga también, muy difíciles también de abordar. ¿Cómo se prepara una entrevista para ellos para hacerla que no sea un enjuiciamiento, pero que sea con la dureza y la firmeza como para poder hacer las preguntas y poder guiar una entrevista para que el sartén del mango finalmente no lo tenga el entrevistado y lo puedas mantener tú dentro de tus entrevistas, que yo creo que en esa y muchas otras podemos dar cuenta de que tú lo has podido lograr. ¿Cómo se logra eso en términos de preparación, en términos del desarrollo de la entrevista? Hay como dos posibilidades. Hay entrevistas que te las anuncian con mucho tiempo, entonces puedes prepararla con mucho trabajo y eso es maravilloso, eso es lo que me da más tranquilidad a mí. Pero hay otras que surgen muy rápidamente y ahí se juega la preparación previa que ustedes, chiquillos, chiquillas, tengan, cuánto hayan leído, cuánto hayan estudiado, porque hay cosas que pasan en el momento. O sea, si se muere Pinochet, como a mí me tocó, y tú estás ahí, es lo que tú sepas de la historia de este país lo que se juega en ese momento. O sea, lo que no leíste, lo que no estudiaste. O sea, si no se han leído todos los libros de Ascanio Cavallo, Patricia Verdugo, la Mónica González, pongan a leerse al tiro, así de inmediato, y hartos más que hay ahora. Pero en el fondo, claro, y en el caso de Manuel Contreras fue así. Nosotros queríamos hacer esa entrevista hace mucho tiempo, la hicimos con Daniel Matamala, pero Felipe Leiva es el periodista que hacía tribunales en CNN y se demoró meses en lograr que le dieran esa entrevista porque tuvo que lograr la autorización de un tribunal, la de Gendarmería y la del propio Manuel Contreras. Entonces yo nunca pensé que nos iba a salir esa entrevista, la verdad. Porque más, apenas me lo habían dicho así como a la pasada, entonces yo ya meses, yo tenía idea que venían meses trabajando en esto, y de repente nos dicen, hoy día entrevistan a Manuel Contreras. Y yo así, pero como transpirando helado, a Manuel Contreras. Y creo que eran los 30 años del golpe, perdón si me equivoco, pero yo diría que eran los 30 años del golpe de Estado. Y es que si no es hoy día la perdemos porque no sé qué más, y esto era en la mañana y le digo, o sea, no, eran como las 12 del día y en la noche, no sé qué más, en 2 horas más váyanse al penal Cordillera. En 2 horas más. O sea, nos demoramos como una en llegar para allá, hablamos con Daniel y dijimos 10 minutos para que cada uno haga como un set de preguntas, las intercambiamos porque hacíamos siempre una pauta en común cuando entrevistábamos los dos. Y pongámonos de acuerdo en un par de cosas cuando hablemos por teléfono camino a Cordillera. Cada uno hizo su pauta de preguntas, las juntamos en una. Habían cosas como obvias que preguntar, o sea, como reconoce usted que se violaron los derechos humanos y que usted violó los derechos humanos, reconoce los fallos judiciales, son como obvias. Pero después había que ir por temas, había que ir por casos, no alcanzábamos a buscar todo el material que me hubiera gustado tener de la sentencia tanto, en que dicen tanto, pero uno sabe lo que es la operación Cóndor, la operación Colombo, la operación Televisores, uno sabe lo que es eso, entonces, claro, tiene que saber en qué época fue el director, de qué organismo de inteligencia, en qué caso estuvo involucrado, no sé qué persiguió, qué sé yo, que Krasnov fue en la Brigada Lautaro, él fue el no sé qué más.
Bueno, a todo esto la señorita que está encargada en ese tiempo de comunicaciones de Gendarmería nos jugó chueco porque nosotros habíamos hecho todo el trabajo de conseguirnos esto y llama a 2 medios más y los invita a ir a entrevistar a Contreras. Era nuestra súper exclusiva, canal chico, con fuerza, con garra, y invita a otra gente a entrevistar a Contreras. Y nosotros, indignados, le dijimos que por lo menos fuéramos los primeros, menos tiempo para preparar todavía, y corrimos a Cordillera y los otros 2 lo entrevistaron de a 1. La gracia que tuvimos ser 2, porque es un tipo que te dice cosas tan desconcertantes que cuando el otro queda como paralogizado por lo que te había dicho, está el compañero que si no entra en un juego de competencia, sino de colaboración, porque entiendes que esto es importante, que es un registro histórico, que es importante para la gente, que hay víctimas de violación a los derechos humanos a las cuales también tienes que dar cara, que para ellos es importante también cuestionar a este sujeto que está al frente. Entonces, si trabajas en equipo con conciencia del rol social, y con Daniel trabajamos muy bien entrevistando juntos, obvio que te ayuda a que el otro esté siempre atento y siempre con otra pregunta más. Entonces, eso nos ayudó, por lo menos a mí me ayudó muchísimo en la entrevista. Yo creo que es una de las pocas veces que yo sentí una sensación física de frío frente a un entrevistado. Es difícil porque sabes que te está mintiendo, que todo el tiempo te va a mentir. Entonces, acordamos ciertas cosas, como por ejemplo, yo había visto entrevistas en que le decían general, Nica. O sea, él es una deshonra para el ejército, no le voy a decir general, aunque sea técnicamente general en retiro. No le voy a decir general. Le vamos a cuestionar cada mentira. Hicimos una serie, como acordamos ciertas pautas con Daniel de cosas que íbamos a hacer o que no íbamos a hacer. Y el estar con otros sirve mucho y lo que has leído antes. Y lo otro que es muy importante en la entrevista es armar una pauta que ames como a la persona que más has amado en la vida, o como ese primer amor que tuviste, ese primer beso que diste, que así de importante sea, pero que en el momento en que empiezas a entrevistar, no la quieres nada. En el sentido que eres capaz de desecharla entera por escuchar al que está al frente y cambiar y desechar todas tus preguntas que te costaron meses pensar. Eso es súper importante. Antes de la entrevista, amar como a nadie a la pauta, y una vez que empiezas, eres completamente infiel a esa pauta. En el sentido de escuchar al otro. Puedes tener ciertas preguntas que son claves que no pueden faltar también. Son como tus comodines. Entonces, él, sin duda alguna, la persona más difícil, yo creo, de entrevistar que me ha tocado. Hay otras como premios Nobel de Economía, que he entrevistado presidente, que ha sido muy difícil. La entrevista a Uribe, muy difícil, porque es un tipo con mucha personalidad, muy inteligente, muy difícil. Los debates presidenciales siempre son de lo más difícil. O sea, cuando les toque a alguno de ustedes y los vea en un debate presidencial, es una instancia muy difícil porque es muy observada y es muy, súper... y también gente que ha tenido pérdidas. Para mí, entrevistar a alguien que ha perdido, por ejemplo, la mamá del conscripto, a Romy Vargas, siempre quien ha perdido, yo perdí una hija, a mí se me murió una hija, y entrevistar a alguien que ha perdido a alguien que quiere, para mí es siempre súper desgarrador. Siempre es muy difícil. Y me paso la entrevista de Matus, que también para mí es súper importante. Es difícil porque es un tema complejo, no es fácil de explicárselo a la gente. Logramos un formato con el canal que es que grabamos muy largo y después en el noticiero lo subimos entero a redes, que es donde tiene más visualizaciones a todo esto, todos los medios, no solo nosotros. Y después ponemos un extracto en el noticiero, que igual ya es largo, son 15 minutos, 20 minutos. Y en esa entrevista yo recalco que lo importante es el estudio. A mí me gustan mucho los temas de tribunales, los leo mucho, me interesan mucho. Mi papá, que falleció, era abogado, me gustan mucho. Y tengo N abogados que me ayudan, desde tributaristas, constitucionalistas, de derecho penal, y muchos colegas también, preguntar mucho. En esa entrevista, por ejemplo, me ayudaron mucho Mónica González a prepararla, el Nicolás Sepúlveda, que yo le tengo mucho cariño y mucho respeto en su trabajo. Me ayudó también el ex fiscal Gajardo con preguntas y otros abogados más. Se me va harta gente, pero mis colegas de tribunales también en el canal y de otros canales. Yo le pregunto mucho a colegas también, ¿qué preguntarías tú? O sea, ¿qué te gustaría saber? O a gente común y corriente, de repente estoy conversando con un amigo, oye, ¿qué te gustaría saber? ¿Qué dijera Mato? No, pregunta, tal cosa, no sé qué más. Y salen preguntas muy buenas también ahí. Entonces, esa pauta la preparé porque desde que empezó el tema que yo lo quería entrevistar y yo me había leído todo lo que salía del tema y tenía una cosa que yo le llamo como las entrevistas imaginarias.
no le puse así porque salía como medio como el amigo imaginario, entonces le puse entrevistas futuras, que son entrevistas que probablemente nunca voy a poder hacer. Pero yo tengo ordenado alfabéticamente, de la A a la Z, muchos entrevistados que de repente veo, y qué ganas de tener, no sé quién más. A mí el presidente me ha dado una sola entrevista. Y en una ronda de entrevistas, nunca más me dio. Entonces yo tengo presidente Boric, tengo todas las preguntas que le haría. Y ahí están. Yo creo que se van a quedar ahí, pero no importa, ya. Las tengo. O a ministro, de repente, cuando un personaje se vuelve muy... A Hermosilla, ponte tú, yo tengo una de las que yo le haría a Hermosilla. A su hermano lo pude entrevistar también y fue la misma dinámica que a su abogado, que Mato, en el sentido que tuve mucho tiempo para prepararla y lo pensé mucho. Entonces, como yo había pensado mucho tiempo que lo quería entrevistar, y me dio finalmente la entrevista, entonces la tenía súper preparada y la chequeé mucho y tenía mucho dato, yo le pongo todas las citas, siempre tienen las citas ahí, la página, el lugar, el momento, la fecha, porque de repente te dicen, no, yo no dije eso, lo dijo, no lo dije así, se lo lees textual. Es que esas entrevistas se notan y se evidencia una lucha de poder. Como que Sí. tratan de desarmarte en todo momento y que, claro, si no hay una preparación No, te suficiente, matan. sólida... Y lo otro muy importante es el que se pica, pierde. El que se pica, pierde. O sea, mantener la calma y también hacer uso, ¿por qué no?, del humor. El humor a veces es un quiebre interesante. ¿Cómo manejas tú las fake news? Yo creo que en esta era digital están como... Súper. Por ejemplo, también como Manuel Contreras, yo creo que Manuel Contreras era una persona súper fría y tiende a mentir porque está del bando de Todo los el rato. malos. Claro, entonces Irónico, súper irónico y cruel. Claro, me llama la atención pensar a lo mejor, yo creo que como estudiante de primer año me costaría, por ejemplo, enfrentarme a alguien que fue parte de torturas y pensar como yo no voy a pensar en mí, cómo miente este tipo, o sea, qué descarado de su parte, o sea, como me gustaría saber cómo tú lo pudiste enfrentar y cómo enfrentas también ahora en una era digital, cómo enfrentas tú las fake news, porque también yo creo que en la política, los personajes políticos de repente tienden a mantenerse mucho en su postura y son cosas falsas, entonces, ¿cómo tú manejas esas situaciones? Yo fíjate que a Contreras uno, como te digo, el equipo. Yo sé que para el equipo era muy importante también esta entrevista y tener conciencia que esto no es sobre ti. Todos tenemos ego y tenemos un ego importante en este trabajo. Pero yo creo que hay que tener claro para quién trabajas, tener claro el rol social del periodismo. Y yo tenía clara conciencia de que esa entrevista era muy importante, era muy sensible el tema. Y para muchas personas cuyos derechos humanos habían sido violados por Contreras o por todo el aparataje, pero también para personas que nunca fueron capaces de ver. Desde otra perspectiva, una entrevista que le hice a Daniel Platowski, en que él me dice, no quisimos ver, no pudimos ver, es muy emocionante y en su momento generó una repercusión muy fuerte en medio de toda la polémica por el Museo de la Memoria, porque él, que es un hombre a quien yo admiro mucho y que tiene una historia completamente distinta, que sea capaz de decir eso y cómo él se quiebra también. Entonces, tener conciencia de que no trabajas para ti, que trabajas para otro. A todo esto nos hicieron bolsa después de la entrevista de Contreras. No porque la entrevista fuera mala, no porque lo hubiéramos cuestionado, no. Porque cómo habíamos entrevistado a alguien tan malo y en ese momento tan sensible. Y fue súper duro y por eso también no había las redes sociales que hay hoy día. Yo reivindico, o no estaban tan expandidas, el derecho a entrevistar a cualquiera. Si no estamos para entrevistar a puros ángeles, o sea, al contrario. El punto es cómo lo haces. Claro, si no le cuestionas nada, es una irresponsabilidad entrevistarlo. Si dejas que mienta y no lo cuestionas, también. Y con los políticos lo mismo. Pero mantener la cabeza fría, entender la importancia de quien está entrevistando, entender el rol social, calma, estudio, leer, equipo, revisar las pautas y tener siempre claro que el que se pica pierde, siempre el que se pica pierde en esta pega. Entonces, porque te nublas, se te olvidan las preguntas, no escuchas algo, no tener ansiedad por tu pregunta, escuchar lo que te están diciendo. Ahora uno la embarra N veces, porque tú en esa entrevista, en un momento, cuando entré, además muy machista él, me miró de pie a cabeza, yo me sentí como que él me estaba mirando, no sé decir bien cuál es la expresión, pero en un momento me pregunta algo a mí, que no le preguntó a mi compañero, que no le preguntó a Daniel, me dice, señora, señorita. Y yo le contesté, fíjate, le contesté. O sea, ahora con la experiencia y todo, frente a él, me hubiera dicho, si no es el tema. O sea, ¿qué le importa? Digamos, no se lo hubiera hecho así, pero porque tampoco la idea es como, de nuevo, perder el control y dárselo a él, que es lo que él quiere en ese momento. Claro, pero ahora no lo hice tan mal, porque le dije, señora, pero vamos a la pregunta.
pero hoy día lo hubiera hecho algo mucho más duro, más categórico, y también hay que aprender a perdonarse en el sentido de perdonarse y pedir perdón. También me he equivocado, he dado datos mal, y yo creo que corregir el error lo antes posible y en pantalla, o en un escrito, o en la radio, cuando he trabajado en radio, es lo mejor. Corregir el error de inmediato, ojalá frente a la persona, y rápido también. Pero es mantener la calma y entender qué es lo importante. Y trabajar en equipo. También trabajar en equipo, porque eso es súper relevante y te apoya mucho. O sea, confiar en tu equipo, tener un buen equipo, puede hacer una diferencia enorme. Por ahí quería hacer una pregunta. Hola, buenas. Mónica, buenas tardes. Mira, quisiera preguntarte, o bueno, primero poner de hecho que se vienen pronto campañas electorales y hay plataformas de comunicación que se prestan más que nada para relaciones públicas, más que para cuestionar a los candidatos. Y me gustaría preguntarte qué podríamos hacer nosotros como estudiantes de periodismo y futuros periodistas, cuál puede ser nuestro rol para esta pasada o cómo podemos contrarrestar a estas plataformas que se prestan para relaciones públicas y no para hacer periodismo. Mira, se me ocurre de inmediato una idea. Si yo fuera joven y estuviera estudiando periodismo, yo me juntaría con otras facultades de periodismo y organizaría un debate presidencial de escuelas de periodismo. Pero invitaría también a periodistas y que los candidatos, ni siquiera sé si supieran quiénes son los periodistas para que no pudieran elegir, ni cuestionar, ni nada. Entonces les diría que todas las facultades de periodismo en la región metropolitana han organizado un debate al que espera que ellos asistan, y haría como una mesa de trabajo con economistas, con cientistas políticos, con expertos para preguntarles de diversos temas, y haría algunas preguntas que fueran creadas por ustedes mismos y que alguno de ustedes las transmitiera. Haría un comité de selección de preguntas y los invitaría y lo diría públicamente, y me haría aliado de algún medio de comunicación para que lo transmitiera o lo publicara, y los invitaría a los candidatos. No sé si un candidato está en condiciones de decirle a todas las facultades de periodismo en la región metropolitana, invitaría tal vez a alguien de la quinta región, periodismo de la Universidad de Concepción, te apuesto que se suman, y haría algo así. O sea, decirle que no una invitación así, yo encuentro que igual es bien suicida políticamente hablando. Entonces yo lo invitaría a todos los candidatos inscritos, ¿cachai? No sé, y haría, no sé, creo que uno puede hacer, incluso cuando está estudiando, puede hacer cosas así. Puede hacer jornadas de reflexión, puede invitar a candidatos, a candidatas, puede crear, por ejemplo, no sé, en su propia facultad una unidad de chequeo, plantearle a los directivos. ¿Por qué no hacemos un programa de chequeo? Bueno, acá hacen hartas cosas esta universidad en ese sentido, es un súper buen ejemplo. Me imagino, hay otros cabros que estudian periodismo y están bien desamparados en eso, porque no tienen tanta posibilidad, pero que ustedes pueden, ¿cachai? O sea, una unidad de chequeo para los debates presidenciales y trabajarlo con alguien, y se publica al día siguiente y salían con un medio de comunicación y lo van a conocer, encontramos estas imprecisiones, encontramos estos datos que, al contrario, porque también pueden haber buenas noticias, digamos, o sea, de repente puede ser, encontramos que esta afirmación de este candidato que a todos les pareció increíble resulta que es cierta. Eso también es noticia, porque quiere decir de lo que nosotros no sabíamos como país, por ejemplo. Entonces yo creo que hay formas, y lo otro, tomarse súper en serio su formación, chiquillos. O sea, cuando ustedes van a una conferencia de prensa y van a hacer la pregunta, tienen derecho a preguntar también. Y cuando hacen un trabajo, hacer cada una de esas preparaciones en serio. O sea, hacerlas en serio y entrevistar o sea, yo siempre parto pensando que quiero entrevistar a Obama, después termino con pero de inmediato pensar en quién realmente quisieran entrevistar. Y entender que los trabajos que hacen en la escuela son formativos y son importantes. Bueno, además acá tienen este premio que es estupendo, que es el premio de periodismo de excelencia, donde igual pueden además postular trabajos también. Pero todos los trabajos, de los más chiquititos hasta los más grandes, son importantes. Yo tuve profe, quien es compañera mía hoy día de la Poli, no sé si le gusta tanto que yo lo cuente, pero fue profesora mía, pero era muy joven cuando era profesora, la Paula Escobar, en periodismo en la Católica. Y ella me tocaba, creo que era periodismo de crónica, y yo me moría y me encantaba más, imagínate, tener la de profe, yo estaba feliz. Entonces nos mandó a hacer un trabajo que había que aprender cómo era el estilo de, ¿cómo se llama este periodismo famoso que hace como crónica? ¿Periodismo gonzo? Puede ser, pero que hace como un típico periodismo así como con detalle.
puede periodismo ser narrativo. gozo, periodismo narrativo, pero es que hace como con todos los detalles de lo que está Crónica pasando. narrativa, sí, Claro. Entonces, ya, y mandó a hacer todo y nos da una página de diario y tenías que encontrar alguna de las noticias y tú hacer tu propia crónica sobre eso. Y a mí me pasó policial, que a mí me carga policial y sé que es importante, pero me pasó esa. Y era así como... Y me toca y encontré una noticia chiquitita de una mexicana, que son cuando, ¿saben lo que son las mexicanas de drogas? Cuando se quitan la droga entre grupos. Y me fui a meter a la casa de la familia. Llegué a la casa de la familia del narco acusado, hice la crónica sobre el funeral. Pero todo, así tenía el color de la zapatilla, no sé qué más, o sea, todo. Y aprendí y fue, a mí me marcan esos trabajos. Creo que el proceso formativo de ustedes es súper importante. O sea, hacer una cobertura en terreno parte por lo que ustedes están estudiando ahora. Entonces, el privilegio en el sentido, es que es un privilegio poder estudiar. Conocerse entre ustedes, las historias de ustedes, salir, carretear, ver películas, aprender idiomas, viajar, leer, todo eso construye a un periodista. Yo me gané una entrevista con Lago cuando era súper joven. Todos me dijeron, ay, si ya te va a dar entrevista, no sé qué más. Porque él me preguntó por un cuadro de Mata del Salón Azul. Yo iba ayudando a otro periodista y me dijo, en broma me dijo que si yo sabía no sé qué cosa ese cuadro, ya no me acuerdo qué me preguntó, él me daba la entrevista. Y lo sabía. Y lo sabía por una exposición a la que fui con una amiga que es escultora. Entonces, no es que siempre te vaya a pasar algo así, pero eso me sirvió en ese momento. O una vez Arturo Fontaine, que quería entrevistarlo y no sé qué más y todo, y empezó preguntándomelo algo. Yo le vi que tenía un libro de un escritor peruano, le dije, sí, a mí me encanta Vallejo. ¿Has leído Vallejo? Sí, le dije, me encanta, no sé qué más, y Cueto y todo, y por ahí enganchamos. Entonces, pero para hacer preguntas, para ser creativos, para las notas, para las crónicas, vivir, conversar, ir a la feria, conversar con otras personas, escuchar lo que la gente piensa, ver películas, saber de música, o sea, ser personas, vivir, estar como esponjas abiertos a lo que está pasando, eso también construye a un buen periodista, a una buena periodista. Mónica, como para ya ir cerrando. No sé si hay alguna otra pregunta, chiquillos. O sea, puede que ustedes no tengan tiempo, yo tengo. Así que si alguien tiene alguna pregunta más, la puede hacer. Pero antes de eso, yo quiero llevarte a algo que también tú mencionaste antes, que fue, yo creo que algún papel importante que has tenido dentro de los medios de comunicación, que es abrir espacios para los temas de inclusión. Por ejemplo, con el programa Conciencia Inclusiva. Pero además también, no solamente es un tema de la inclusión, sino que también es incorporar en las pautas y en la parrilla programática y en la agenda y en el debate público la perspectiva de derechos y la perspectiva de género, también incluida como eso. ¿Cuáles tú crees que podrían ser los tips para finalmente, porque eso yo creo que es clave ahora, eso ya está instalado y creo que todos los que enseñamos periodismo y creemos en el buen periodismo sabemos que eso debe ser, es parte esencial, ¿no? O sea, no es como el periodismo con perspectiva de derecho, el periodismo es con perspectiva de derecho. Pero ¿cómo? Si no, no es periodismo. Si no, no es periodismo, exacto. Entonces, pero ¿cómo no perder eso de vista y al contrario, tenerlo siempre al frente como para poder saber que las pautas que voy a proponer, los enfoques que voy a mirar, el dónde voy a salir a reportear y a quiénes voy a hablar, cómo incorporarlo y tenerlo presente siempre en el trabajo que vamos a realizar? Yo tengo, no lo muestro mucho, pero ahí está ella es Clara, ella es mi hija. Mi hija murió cuando tenía 2 años y 4 meses. Nació con síndrome de Down, murió por un problema cardíaco, que es más común en las personas con síndrome de Down. Entonces yo tengo un recordatorio permanente todos los días de la importancia de la inclusión. Y soy mujer, así que también tengo un recordatorio importante de las brechas de género que hay. Y eso que yo esto lo he vivido desde una situación de mucho privilegio. Ahora, ustedes también son privilegiados. Estudiar ya es un privilegio, aún en este país. No conozco sus historias personales, pero sus familias, sus amigos, todo eso son pequeñas alegrías. Y siento que nadie tiene que sentirse, porque hay otros que ustedes que a lo mejor se están sacando la cresta para estar estudiando acá y están trabajando y estudiando, y hay de todo. Pero creo que nunca nadie tiene que sentirse culpable de dónde nació,
Ni los hombres tienen que sentirse culpables porque nacieron hombres, no es así como yo veo el feminismo, pero sí responsables. Pero tienen que sentirse culpables porque ustedes pudieron llegar a estudiar y hay otro que no lo logró y que puede que tenga el mismo talento que ustedes. Pero sí responsables. Sí responsables para darle la mano después a otro o a otra. Yo ese programa lo comenzamos a hacer, se terminó en la pandemia porque muchas de las personas que entrevistábamos con discapacidad son inmunodeprimidas y en medio de la pandemia era súper riesgoso juntar 5 o 6 personas y poder hacerlo. Pero para mí me invitaron en verdad a un seminario de educación y lo quisieron televisar, que lo hiciéramos después como un panel y todo, y lo íbamos a hacer de 30 minutos. Ya, invitamos a todos. Entonces de repente como que no se me ocurrió y dije, oye, pero no hay nadie con discapacidad en el panel. Y dije, súper poco inclusivo. Le dije, oye, invitemos a alguien. Y al principio al que le dije del seminario, pero ¿cómo va? Como que ¿cómo? Sí, pues. Y entonces, y al principio todos fuimos aprendiendo. Bueno, íbamos a los 30 minutos y yo me acuerdo que le digo al editor, oye, hagamos 1 hora, es que hay demasiado que conversar. Y terminamos de eso y yo dije, qué vergüenza, yo me paso diciendo que el periodismo es darle voz a los que no tienen voz. ¿Y quién tiene menos voz en este y en cualquier país que las personas con discapacidad? Y fue como un tortazo, es como que, no sé si les pasa a veces que frente a un tema X de repente les cae como un ladrillo encima, algo que ustedes después dicen, oye, esto era súper obvio, no lo vi, o una pregunta, de repente una prueba que uno contestó y, oh, no me di cuenta de esto. Ya, bueno, me cayó como un ladrillazo y dije, o sea, yo soy periodista, hablo de darle voz a los que no tienen voz, tuve una hija con síndrome de Down y no me salta a la vista que no hay ningún programa en donde se hable no sobre, sino que con las personas con discapacidad. Me sentí súper mal, pero en ese momento mi hija llevaba 6 meses muerta. Todavía no me sentía muy capaz de poder empezar a hacer un programa sobre eso. Y como al año lo empezamos a hacer. Y todos fuimos aprendiendo, porque uno se equivoca y porque uno no sabe. Y yo no sabía si las personas sordas preferían que les dijeran sordas, que ahora sé, o no oyentes, no sé, pues no sabía cómo. Y desde la buena fe y desde preguntarle al otro se van resolviendo esas dudas, o no sabíamos cómo hacerlo, porque si teníamos, un día le digo porque empezamos por temas generales, síndrome de Down, autismo, no sé qué, y de repente un día le digo al director, el Edu, que ahora ya no está con nosotros, pero súper creativo, le digo, oye, próxima semana vamos a hablar sobre los sordos. Ay, me dice, ¿pero cómo? Yo, ¿cómo? No, pues me dice, pero televisivamente, ¿cómo lo vamos a hacer? Si no sé, ¿hablan? ¿No hablan? Me decía, no sé, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo pongo en pantalla? Y tuvimos que resolver cosas, ponte tú, porque decíamos, a uno que era en pareja, que una era no oyente, y ella sí, ella quería ser la intérprete de él, porque hablaba lengua de señas y todo. Y claro, y en una primera mirada, ¿por qué no? Y después como conversando, yo le decía a mi equipo, no, pues, él, o sea, no es como muy de respeto de él que ella lo interpreta a él si ella también va a ser entrevistada. Entonces al final optamos por otra fórmula, que hubiera un intérprete para todos los invitados. Entonces yo les preguntaba, él les hacía la lengua de señas, ellos contestaban, hacíamos la pausa. Aprendimos a hacer pausa porque soy súper acelerada. Todos vieron intensamente 2, ¿qué uno? Pero varios la vieron, ¿no es cierto? Ya. De todas las emociones, yo soy ansiedad. Yo soy ansiedad. Todo el rato. Trato de ser también alegría. Mi hijo como que me quiere mucho y dice que soy alegría, pero en verdad soy ansiedad. Entonces, como que yo quería resolver todo y aprendimos a hacer pausa, a que hubiera silencio, a que una persona con síndrome de Down te puede contestar perfectamente, pero tiene un rato de latencia entre que le preguntas y responde que tienes que respetar. Los silencios. A veces los silencios dicen mucho. Entonces, fue un proceso de aprendizaje y, de hecho, lo bonito de ese programa, siempre me acuerdo, que estaba el intérprete y luego le contamos a la gente que él era el hijo de uno de nuestros entrevistados y que justamente se hizo intérprete en lengua de señas y era su profesión porque su papá era sordo. Entonces es ir aprendiendo, es hacerlo desde el respeto. Para mí no es tan difícil porque tengo como aquí marcado a fuego a mi hija, pero creo que todos ustedes, si quieren ser periodistas y trabajar en cualquier cosa, sin periodismo no hay democracia, sin inclusión no hay democracia, sin feminismo para mí no hay democracia, entendiendo el feminismo como que no queremos ni un
ni un derecho más que los hombres, pero ni uno menos. Y que también queremos que ustedes no tengan ningún derecho menos que nosotras, como el postnatal. Yo para cerrar les tengo un regalo, que es un mantra que yo repito, que quería leérselos antes que terminemos. Yo soy re mala, como estudié ciencia política también, y nos llenaron de autores en la universidad también. Yo soy como re mala en esta instancia para traer, no sé por qué, pero nunca me han gustado mucho las charlas con 25 autores. Entonces como que no cito al... Tengo aquí al lado cada cosa que les dije, o sea, como autores que apoyan esas tesis y todo, pero encuentro que... ¿Para qué? Pero les quiero leer algo que a mí me interpreta mucho en lo que es el periodismo. Hacer carne, que trabajamos para estas personas, y lo escribió Galeano. Leana Galeano tiene cosas maravillosas. Y este poema se llama Los Nadie. Y yo creo que ustedes de verdad, si trabajan para los nadie, van a ser los mejores periodistas que puedan ser. La mejor versión de ustedes mismos. Dice así: sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadie con salir de pobres. Que algún día mágico llueva pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadie la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadie, los ninguno, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Los nadie, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadie, que cuestan menos que la bala que los mata. Los nadie, que cuestan menos que la bala que los mata. Yo creo que si trabajan para ello, tienen claro qué es el periodismo. Ahí está para mí resumido. Qué bien, sí. Bueno, con esa creo que fue un gran cierre. Así que quiero agradecerte, Mónica, y felicitarte nuevamente por el reconocimiento. Después Patel Rico nos puede contar cuándo va a ser la premiación, la ceremonia. ¿Es en mayo? En mayo va a ser la ceremonia de premiación cuando ya se entregue el premio, pero bueno, este se entregó en enero, si no me equivoco. En enero Sí. llamamos por teléfono y se reunió el jurado. Y ahora en mayo, por una cosa de agenda, se entrega en marzo, que fue una cosa de agenda, mayo. Así que ahí vamos a invitar a los alumnos. Sí, así que bueno, pero Cuando quieran, chiquillos, yo feliz. Voy a escuelas de periodismo, así que feliz de conversar con ustedes, en serio. muchas gracias por venir, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias a la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas por sumarnos a esta fechoría que queremos hacer durante mucho tiempo. Y nada, darte las gracias y un nuevo aplauso para Mónica por participar. Así que damos por terminada nuestra primera cátedra en Café Mulich. Muchas gracias.